¿Se me oye? Sí. Buenos días. Agradecer en primer lugar la invitación del organismo y del director del curso a que comparta con ustedes la experiencia vivida desde el área técnica en relación al sector de la construcción y a la contención de la COVID-19. Agradecerles, como no, su presencia física o virtual, sin lo cual todo esto resultaría absurdo. Comenzar con unas pocas fechas, no quiero abrumarles a estas tempranas horas de la mañana, pero sí creo que es importante referirnos a ellas porque, bueno, unas de ellas ya salieron ayer durante las diferentes exposiciones y otras seguro que volverán a salir a lo largo de la mañana. Decía que unas afectaban a todas las actividades industriales y otras les detallaré que son específicas de la construcción. 14 de marzo de 2020, Real Decreto 463. Lo explicaba ayer abundantemente el profesor Sagabaster. Algo así como contigo empezó todo. El artículo 4.2d determina que para el ejercicio de las funciones previstas en el mismo y bajo la superior dirección del presidente del Gobierno, el Ministerio de Sanidad tendrá la condición de autoridad competente delegada tanto en su propia área de responsabilidad como en las demás áreas que no recaigan en el ámbito específico de competencias de los demás ministerios, designados como autoridades delegadas competentes. Se restringen con él una serie de actividades, sobre todo todas aquellas relacionadas con las aperturas al público, actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos, actividades recreativas relacionadas con los lugares de culto, con las ceremonias civiles y religiosas, así como el del transporte interior. 29 de marzo, Real Decreto Ley 10/2020, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales. En definitiva, aumentan las restricciones, todos a casa, salvo las actividades que tenían un carácter esencial. La construcción también se va a casa. Este periodo retribuido va desde el 30 de marzo al 9 de abril, ambos inclusive. Recordar que el 9 de abril era Jueves Santo y teníamos por delante los festivos de Semana Santa, con lo cual se alargaba la paralización de facto. 12 de abril, Domingo de Resurrección. Cuando pensábamos que se habían levantado ya las restricciones, sobre todo en el ámbito de la construcción, el boletín, el gobierno nos sorprende con una suspensión de determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes. Nos recuerda que entran en suspensión toda clase de obras que supongan intervención en edificios existentes cuando haya personas no relacionadas con la actividad que ejecuten la obra, con una excepción, que esas actividades se puedan realizar de manera sectorizada y no haya interferencias entre los usuarios y los operarios de la obra. Una segunda excepción que se refleja en la realización de reparaciones urgentes de instalaciones y averías. 3 de mayo de 2020 se modifica la orden anterior, la SND 340. Recordar, por si no se han dado cuenta, por eso les decía cuando lo del decreto del estado de alarma, la importancia de la autoridad delegada competente del Ministerio de Sanidad. Orden SND, Sanidad, y es de donde vienen todas nuestras órdenes. Se amplían un poco las excepciones de esa suspensión de obras y ya nos permite, por así decirlo, que aparte de una sectorización, pues bueno, que si no hay unas interferencias por unos usos horarios, porque hay un uso, una entrada y una salida diferenciada de los trabajadores, pues bueno, que ese tipo de obras también se podían permitir. Incluso nos habla de que se permiten operaciones puntuales de conexiones con las redes de servicio del edificio cuando sea necesario para acometer las obras.
23 de mayo se publica orden SND 440 por el que se levanta la suspensión de estas actividades en edificios, vamos a decir, habitados. 10 de junio, Real Decreto Ley 2120, por el que nos dice en el artículo 7, y por eso lo recalco, habla de centros de trabajo, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del resto de la normativa laboral que resulte de aplicación, el titular de la actividad o, en su caso, el director de los centros y entidades deberá adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección, poner a disposición de los trabajadores agua, jabón, gel, productos desinfectantes, adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la ordenación de los turnos, así como el uso de los lugares comunes, de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Para que ustedes hagan una idea, lo comentó ayer el profesor Lasagabaster, lo ha comentado don Francisco Javier Inda, director del curso. El Código Electrónico de Prevención de Riesgos Laborales, que es algo así como el compendio legislativo de toda la normativa relacionada con la prevención de riesgos laborales, que el próximo 10 de noviembre cumple 25 años, tiene 740 páginas. El Código Electrónico de la COVID, lo decían ayer, lo han dicho hoy, 2.242 páginas en 7 meses. Y en todo esto, permítame la expresión, en este frenesí legislativo, de esta incontinencia legislativa con la que nos desayunábamos casi todas las mañanas, o nos acostábamos, como decía Javier, normal que tanto empresas como trabajadores anduviesen preocupados, sin tener muy claro cuáles eran sus obligaciones y cuáles eran sus derechos. Algunos llegaron a pensar, y así nos lo han planteado, que la legislación de prevención de riesgos laborales estaba en suspenso. Las consultas a Osalan aumentaron en más de un 400% solo por el canal de Tramitagune en el ámbito de la construcción con respecto a las que solíamos atender, por ejemplo, en el mes de enero o febrero. La mayoría de ellas, como ustedes comprenderán, relacionadas con la COVID. Hubo discusiones incluso entre administraciones, organismos oficiales, asociaciones, sobre en qué documento se deberían reflejar las medidas anti-COVID en el sector de la construcción. Nosotros defendimos y defendemos, como ya se ha dicho, que no se trata de un riesgo derivado de la actividad de construcción y, por tanto, no es un riesgo laboral, aunque sí incide en la continuidad de negocio y en el ámbito laboral, donde además se debería dar cumplimiento a las diferentes normativas publicadas. Por tanto, sin aplicación de las medidas para controlar el contacto por la COVID-19, los procedimientos de trabajo y las medidas preventivas a aplicar en obra se viesen modificadas, debería redactarse el correspondiente anexo al Plan de Seguridad y Salud y presentarse a aprobación del coordinador o la coordinadora de Seguridad y Salud en fase de ejecución. ¿Y eso qué significaba? Que si no existían esas modificaciones no deberíamos hacer nada. Muy al contrario, al igual que toda empresa de construcción debería tener realizada su evaluación de riesgos y a partir de ella, en función de las condiciones objetivas de la obra, elaborar el plan de seguridad específico, en el contexto del COVID, toda empresa constructora deberá tener un plan de contingencia y continuidad de negocio que deberá particularizar en las condiciones objetivas de la obra. Así quedó reflejado en las preguntas frecuentes que editamos y en la redacción, aunque un poco más difusa, de las fichas técnicas de prevención del COVID-19 en el ámbito de la construcción. Con posterioridad, en la guía de buenas prácticas, pautas de funcionamiento en el arranque de la actividad de construcción, se detallaron las cuestiones particulares que deberían contener ese plan de contingencia a la hora de desarrollarlo en la obra específica. Se debería realizar un plan de trabajo que reflejara el número de personas, su localización, turnos, jornadas, para garantizar las separaciones recomendadas. Se deberían delimitar las reuniones a las estrictamente necesarias, optimizar los
suministros de material y apoyo, determinar con mayor incidencia las zonas de acopio para evitar esas coincidencias entre transportistas, establecer los accesos a obra y cómo se iban a organizar para hacerlo de manera escalonada. No valía decir, voy a escalonar la entrada de los trabajadores. Oiga, no, usted sabe cuántos trabajadores tiene y sabrá o deberá determinar ese escalonamiento. Se incide, como decíamos, que solo en el caso de las medidas a adoptar implicasen cambios en el proceso constructivo de alguna unidad de obra, sería necesaria la oportuna modificación del Plan de Seguridad y Salud. Y se establecían unas pautas de cómo realizar una paralización en un momento dado acordada, de cómo realizarlo tanto con anotaciones en el libro de incidencias como las medidas acordadas para que el conjunto de la obra se mantuviese en condiciones. En este contexto, y como ya se ha dicho, suspendida nuestra actividad presencial, pues bueno, revisamos más de 600 planes de seguridad y se atendió de una manera individualizada a más de 100 empresas constructores. Llegado a este punto decimos, bueno, ¿y cuál ha sido la realidad del sector? Pues bueno, todos recordarán el típico meme que aparece por las redes sociales de una persona trabajando y 10 mirando, y nos llevaría a pensar que, bueno, en esta situación de distanciamiento social, mascarilla, pues las cosas habrían cambiado un poco. No son 10, son 6. Sin embargo, sí ha habido empresas que han adoptado medidas. También hay que decir, y a mí me suele gustar decir, que esto del fútbol, perdón, que esto de la construcción es como el fútbol, que todos jugamos con una pelota, pero unos juegan en Champions y otros jugamos en el barrio. Pues bueno, las empresas que juegan en Champions adoptaron medidas, otros, pues bueno, optaron por amplios comedores. Antes veíamos cómo se descargaba un camión haciendo el bestia, pues bueno, pues ahora pues la situación no ha variado mucho. Veíamos cómo se montaban antes los andamios, vemos cómo se siguen montando o se han estado montando durante la pandemia. Curioso el pie de foto de la prensa para explicar la caída de la economía. Obrero trabajando con mascarilla. Vale, nadie se ha dado cuenta, por lo menos el periodista ni el fotógrafo, de que falta toda la protección colectiva del andamio. Otros se desahogaban, pues bueno, subiéndose por las alturas. Este pequeño vídeo nos lo facilitó una compañera de la Unidad de Salud Laboral que grabó durante los días de pandemia desde su casa. Como pueden ver ustedes, o sea, ni medidas anti-COVID ni medidas contra caída de altura. Porque realidad o ficción, la verdad es que no podemos hacer como los niños chicos, estos de cuando se tapan la cara y dicen, si yo no te veo, tú no me ves. La realidad es que, si bien es cierto que los accidentes de trabajo han disminuido en un 27% en los accidentes en jornada, un 36% en los accidentes en itinere, como se suele decir, la alegría poco dura en la casa del pobre, y sin embargo los accidentes mortales han aumentado en un 18,5%. 54 personas más fallecidas en el mismo periodo que en el año pasado. Aún descontando los 14 fallecimientos por COVID que reconoce el Ministerio, siguen siendo 40 personas más. En la construcción, pues bueno, ha sido un poquito más sencillo. La paralización, la ralentización, aparte de utilizar las cigüeñas, los brazos de la grúa para hacer sus nidos, sí que nos ha permitido una cierta relajación y sí que se han bajado tanto los accidentes laborales en general como los accidentes mortales. Y con esto no quiero aburrirles más. Cedo la palabra a mi compañera y desearles una buena jornada libre de